Buenas tardes. Bueno, el que enseñaba antes, este es más actualizado, es el modelo o la foto de lo que sería un reconocimiento actual. Muchos tendréis también con este otro formato, pero bueno, que es lo mismo. Aparece en esta parte el porcentaje, el tema de la movilidad y transporte y abajo de todo el diagnóstico. ¿Vale? A veces igual cuando os pedimos, sonará que igual, pues la trabajadora social te pide el certificado de discapacidad, el que tiene el diagnóstico. Es importante porque es lo que también da acceso a unos recursos o a otros. ¿Vale? Hay personas que sí tienen una discapacidad intelectual o que nosotros aquí mismo en Moravide sí que hemos valorado que su funcionamiento es bueno, similar a la discapacidad intelectual, pero que oficialmente no está reconocido por algo. Y eso sí que prestamos bastante atención, por lo que decía del acceso a recursos. ¿Vale? Este sería la valoración de dependencia. Es muy parecido al otro, al actualizado, pero aquí lo que aparece es lo que está aquí en color naranja, que no se ve muy bien, pero os digo lo que es. Uno es el grado de dependencia y la puntuación correspondiente. Vale, la dependencia, lo que mide un poco es en qué medida dependes de algunos recursos, de algunas personas, de alguna prestación económica, en qué medida dependes como de una tercera persona o de algún recurso. Entonces, en esa primera hoja aparece la puntuación que ponen y después, la siguiente, aparece cuáles serían esos recursos o esas prestaciones que vendrían bien para complementar aquellas cuestiones en las que hay más dificultad. ¿Vale? Entonces puede aparecer desde un recurso como puede ser una residencia, un centro de día, un centro ocupacional, un servicio de ayuda a domicilio. Todo eso va a aparecer ahí. Eso sería como un poco la orientación. Y luego ya, pues cada persona puede decidir qué es lo que le interesa. Bueno, esos serían como los documentos a tener. ¿Vale? Todos tendríamos que tener eso para poder tener acceso a los recursos. Y ahora voy a empezar un poco con todo lo que puede haber. Es simplemente pues nombrarlo, definirlo y que suene. ¿Vale? Para las personas con discapacidad intelectual existen residencias o viviendas. Vale. Estas residencias en Vizcaya son públicas, pertenecen a la Diputación y es verdad que Moravide tiene la gestión de algunos de estos centros, pero también hay otras entidades, incluso el propio IFAS, que puede gestionar este tipo de servicios o recursos. La forma de acceder es, como hemos dicho, a través de tener valorado la dependencia y que cuando te valoran qué recurso será adecuado para tu situación personal, ahí aparezca. Un momentito. Ah, sí. Vale, es que me dice Joana que se me escucha muy bajito. Voy a acercar más el micrófono. Estábamos con el tema de las residencias y la forma de acceder. A través de la dependencia tienes la posibilidad de solicitar lo que te han recomendado o orientado en el plan individual de atención. Y a partir de ahí, pues entras en una lista de espera, en principio. Vale. El tipo de residencias, de viviendas tuteladas, están un poco en función de las necesidades que tenga cada persona. Como hay personas que necesitan una atención 24 horas al día y tienen esa posibilidad, ese modelo residencial en el que parte del día está ocupada con actividades ocupacionales, de mantenimiento de habilidades, de autonomía, y el resto pues son más asistenciales o más de cuidado.
Luego también están las residencias con atención de 16 horas, que llamamos, que son personas que tienen su vida laboral fuera de la residencia o su vida ocupacional fuera de la residencia, ¿vale? Que salen pues, o bien a un centro de día, o bien a un taller ocupacional, o bien a un empleo ordinario. En estas viviendas o residencias se prestan unos apoyos por parte de personal de atención directa y un poco siempre individualizado y siempre centrado en la persona. Para que adjudiquen la plaza en una residencia, en una vivienda, bueno, hay dificultad en el acceso a las plazas porque hay pocas plazas para la demanda existente, ¿no? Actualmente. Entonces se utiliza un baremo de necesidad social. ¿Vale? Esto quiere decir que las personas que entran con prioridad en una plaza residencial son aquellas que tienen dificultades en casa, bien por dificultades en la convivencia, bien porque no tienen quien les cuide, bien por las dificultades del cuidador para asumir los cuidados. Vale, con esto quiero decir que a veces igual pues la gente se plantea, cuanto antes me apunte la lista de espera, más posibilidades voy a tener de entrar en residencia. Bueno, pues no, porque si estás 4 años esperando una plaza residencial y al día siguiente entra en lista de espera una persona con una necesidad prioritaria porque no tiene dónde vivir o no tiene quien le atienda, entra ella primero. Vale. Bueno, luego están también los centros de día. Los centros de día pues era una atención a lo largo del día, desde sobre las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, donde se trata de que las personas, pues bueno, como decíamos antes, mantengan también una actividad preocupacional, mantengan pues, una autonomía en cuanto a desarrollo personal, autocuidado, ese tipo de cuestiones. La forma de acceder a los centros de día, lo mismo que para las residencias, a través de la dependencia, que estoy orientado. ¿Vale? Los centros de día tienen un servicio de transporte y de comedor, un servicio de transporte que llamamos puerta a puerta, que se recoge a la persona en el lugar más próximo a su domicilio que se pueda parar y le lleva al centro de día. Vale. Los centros de día están atendidos por personal de atención directa. Y bueno, no he dicho tanto en residencias y en centros de día, es para personas mayores de 18 años, ¿vale? Y hasta 65. Esto no quiere decir, no se puede entrar por primera vez, o sea, hay que tener menos de 65 para entrar, para que te adjudiquen en la plaza, pero luego si la persona cumple más, en principio puede quedarse si el recurso sigue siendo adecuado para él, ¿vale? También puede ser que necesite unos cuidados que no se pueden prestar en ese entorno y que haya que derivar a otro servicio. En cuanto a centro de día, tenemos también un servicio de respiro familiar de fin de semana. Bueno, este servicio de respiro funciona sábados y domingos y son sin noche. Sería pasar el sábado o el domingo, o los 2 días, depende, en el centro de día que hay en la Ola, ¿vale? Y sí que está también muy orientado también a actividades un poquito de ocio, ya que es el fin de semana, pues de ocio. Aquí la edad es a partir de 7 años, ¿vale? De 7 a 65. Lo que sí que se hace es que los grupos son por edades. Hay un grupo de niños entre 7 a 14, otro de adolescentes de 14 a 25 y luego ya los adultos empezarían a partir de los 26 años. Vale. Aquí también es todo el día, es desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche. También hay un servicio de transporte desde Bilbao. Y bueno, la forma de solicitarlo, esto es se hace en Buenavide, no es algo que solicitas en Diputación, sino que esta gestión y esta adjudicación de plazas la hacemos desde el servicio Sayoa, ¿vale? O sea, que si alguien se ha interesado, pues, bueno, como las demás cosas también,
contacto con la trabajadora social. Vale, luego están los servicios ocupacionales y de empleo, que bueno, conoceréis, os sonará el tema Plantera y Batúa y otros talleres también, y otros centros que tienen empleo protegido. Un poco la diferencia o los modelos de empleo, el ocupacional está orientado a mantener a la persona ocupacional, pero bueno, sí con unos objetivos laborales, conseguir un producto y se recibe pues, una gratificación por este trabajo. El empleo es ya, pues, empleo normal, pues, con contrato, cotización a la seguridad social y demás. Dentro del modelo de empleo, bueno, pues hay desde el taller, desde brigadas de limpieza, jardinería, enclaves laborales, personas contratadas fuera de lo que sería el Actúa o cualquier otro taller, personas contratadas por empresas que reciben apoyo del orientador, tanto la empresa como la persona con discapacidad. Y bueno, todo esto es, como decía antes, ir viéndolo un poco individualmente. Vale, en cuanto a servicios educativos y formativos, pues cuando he puesto esto me refería a la escuela, o sea, al periodo escolar. ¿Vale? Que sí que hay recursos específicos para aquellos niños y adolescentes que tienen dificultades o que tienen una discapacidad intelectual. Esto está más orientado en el propio centro, por los berritzegunes, pero bueno, sí que aquí podemos echar una mano también en cuanto a orientación, a ponernos en contacto con los centros, con el berritzegune, poder hacer alguna valoración. También me refiero en este apartado educativos y formativos pues a aquellos ciclos formativos fuera de lo que es el sistema educativo ordinario, ¿no? Pues algunas entidades o academias que puedan tener algo específico para personas con discapacidad. ¿Vale? Pues cuando se acaba la escuela, con 21 años, pues hay algunos que deciden seguir formándose en algunas cosas, ¿no? O sea, que por ejemplo, pues la Fundación Sinodal tiene algunos, que lo digo porque es igual lo más conocido. Luego siempre se puede buscar alguna cosa más, pero bueno, podría tener algún tema de formación orientado al empleo. ¿Vale? Luego también pues hay academias que pueden tener preparación para oposiciones para personas con discapacidad. Bueno, puede haber cositas y además servicios y recursos que van surgiendo nuevos y que, bueno, eso también pues, lo podemos ir viendo y comentando. Temas de salud para personas con discapacidad y sin discapacidad. Tema de ocio y tiempo libre, servicio de ocio y tiempo libre de Guadalire que pues, conoceréis. Y luego pues otras entidades también, otras entidades del ámbito de la discapacidad o bueno, otros servicios municipales, las extraescolares en los centros educativos, los colonias de verano, los Udalecus de Diputación, vale, pues todas estas cuestiones, ¿no? También el ocio y tiempo libre está por lo menos en el nuestro, ¿no? En Guadalire y los demás entiendo que también está orientado pues a proporcionar a la gente un ocio pues lo más ajustado o normalizado y poner que sea, el tener una vida social pues con satisfactoria, con personas parecidas, con las que pueda salir y con los apoyos que cada uno precise. Pues hay grupos que precisan unos apoyos muy puntuales y otros grupos que necesitan unos apoyos más intensos. Pasamos un poco, no tiene mucho que ver unas cosas con otras, pero bueno, como se trata de ir nombrando y de que todo suene, está el tema de la ayuda a domicilio, esto es una gestión municipal, lo llevan los ayuntamientos y también tiene que estar orientado y valorado a través de la dependencia. ¿Vale? Tiene que estar en el plan individual de atención, tiene que aparecer como que es una necesidad para la persona o para la familia. Vale, aquí también pues os animamos a que nos preguntéis, porque luego también cada ayuntamiento tiene unas posibilidades de ayuda a domicilio. Está pues la típica ayuda a domicilio que se encarga de la limpieza y tareas domésticas y luego también hay algunos ayuntamientos que tienen ayuda a domicilio especial para
menores que están en una situación un poquito más vulnerable, otros que tienen ayuda a domicilio para personas con discapacidad. Es ver un poco cada caso. Bueno, el tema de la teleasistencia, que es lo que llamamos el botón, ¿no? La teleasistencia es un botoncito que se ha colgado, es para estar cuando estás en casa, cuando estás dentro de casa, para personas que viven solas o bueno, que tienen una dependencia y viven acompañadas, pero que en determinados momentos van a quedarse solos. Y bueno, un sistema sencillo que es muy conocido es la medalla con a través de la línea telefónica, pues como un interfono que puedes hablar con la empresa que lleva el tema. Si te pasa algo, tocas el botón y alguien te habla, te pregunta qué te pasa. También es un servicio bastante completo en cuanto que te pueden recordar citas médicas, estar pendientes y en un día o dos te has puesto en contacto. Bueno, un poco eso. Vale, pasamos a otro que tampoco tiene mucho que ver, que es el tema de atención temprana para niños en situación de riesgo de poder desarrollar una discapacidad, que esto también se gestiona en la Diputación, pero bueno, también podemos echar una mano. Tema de transporte adaptado para personas que necesitan traslados o puntuales, es más bien puntuales porque cuando es un transporte continuado, bueno, habría que plantearlo, pero hay dificultad de que se haga de manera individual. Es algo que se puede gestionar para entidades, para residencias o para centros o para talleres, pero cuando es algo continuado es un poco complicado, habría que verlo. Pero sí para traslados puntuales de personas que necesiten un transporte adaptado. Llamar a través de la dependencia también, pues hay un número de teléfono en el que puedes llamar y contratar el servicio. Programas de industrias para cuidadores. Pues estos son charlas, encuentros para personas cuidadoras, personas dependientes. También ha habido últimamente un programa, a través de este programa, la posibilidad de tener el título de, no me acuerdo cómo se llama, pero el título de cuidado de dependientes, un grado medio de formación profesional para personas que son cuidadores habituales, a través de unos cursos en Diputación podrían extender esta titulación de la que hablo. Eso se ha hecho un poquito denso y pesado, pero entre más recursos que tenemos también en Buenavide en temas de formación y participación asociativa. Esto mismo que estamos haciendo ahora entraría dentro de lo que es este programa de participación. Aquí también, pues bueno, los que estáis justamente participando sí que a través de las redes y a través de SMS y a través de página web o incluso de llamada telefónica para convocar a ciertas actividades, es un poco al tanto de todo esto. Luego está el grupo de autogestores, personas con discapacidad, que se reúnen bueno, pues para promover desde la propia situación de discapacidad, promover también la participación asociativa, dar a conocer la situación de discapacidad, dar a conocer la asociación y bueno, elaborando también pues planes a futuro o servicios que serían necesarios en un futuro. Vale, luego también en Buenavide hay como planes especiales que están dentro de lo que es un poco más innovador, ¿no? Programas de comunicación eficaz, programas de envejecimiento, de sexualidad, de duelo, de calidad de vida familiar. Vale, todo esto también, cualquier duda, lo que sea, pues a través de la trabajadora social os explicamos un poquito más en concreto. Pero bueno, lo importante, como decía al principio, que todo suene, ¿no? Que si ha sucedido un fallecimiento de la familia y hay dificultad para asumir el duelo, o el duelo se va alargando, o hay una dificultad para explicarle a la persona con discapacidad que supone la falta del fallecimiento del familiar, pues que sepáis que os podemos echar una mano. Bueno, ahora vamos a pasar al tema de temas jurídicos, ¿no? Apoyos en lo que es
el ejercicio de la capacidad de obrar. Bueno, esto seguro que os suena porque ha estado muy en los medios en el último año, hace como un año y poco, hubo un cambio en la legislación, ¿vale? Antes estaba la figura de incapacidad legal. Una persona, por el hecho de tener una discapacidad que le impedía participar más activamente en algunos actos jurídicos, pues se declaraba judicialmente una incapacidad y se le asignaba una figura sustitutiva de esa capacidad legal, que podía ser la patria potestad, la tutela, curatela, bueno, todo en función de la necesidad. Luego, con el tiempo, eso fue cambiando su término de incapacidad y fue dando más de modificación de la capacidad de obrar. Es decir, pues, las personas mayores de 18 años tenemos plena capacidad de obrar, pero se reconoce que a algunas, mediante una sentencia judicial, se les puede modificar para que haya una parte de sus actividades, o sea, de sus actuaciones legales que tengan que ser sustituidas. Vale. En esto también había una sentencia judicial, aquí tengo un poquito la foto o el modelo, donde ponía que a la persona tal y tal, pues se le declaraba incapaz, se le declara incapaz, parcial o total, y se le nombra una figura de protección. Y muchas personas con discapacidad tienen esto y lo tienen todavía en vigor y funcionando, ¿vale? Voy otra vez para atrás. Lo que hablaba del cambio de ley de hace un año es, bueno, para adecuar un poco la terminología con lo que es pues, el tema de, tampoco para mí la palabra, de derechos humanos, ¿no? Lo que es todo de derechos humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, se deja de utilizar o se considera que no puede haber personas incapaces y no puede haber personas con su capacidad modificada. Que todo ser humano, por el hecho de serlo, tiene plena capacidad de obrar. Lo que sí que se reconoce es que hay algunas personas que en esa plena capacidad van a necesitar un apoyo, ¿vale? Y ahora se empieza a llamar y a denominar, y las nuevas sentencias aparecen con la terminología de designación de figura de protección para el ejercicio de la capacidad jurídica, ¿vale? Esto quiere decir que donde antes había un tutor o había un padre con patria potestad rehabilitada, ahora va a haber un guardador de hecho o va a haber un curador, ¿vale? Lo que se nombran son curatelas o bien representativas o curatelas de acompañamiento, que esto supone acompañar a la persona con discapacidad. O sea, por poner así un ejemplo como más sencillo, una persona con una discapacidad intelectual tiene que abrir una cuenta en el banco, pues va a ir acompañado de quien se haya asignado como su protector, su figura de protección, ¿vale? Y bueno, unas cosas, hay una cuenta de banco y otras cosas. Bueno, sobre esto, decir que a las personas que tenían una sentencia de incapacidad antigua, los juzgados están haciendo de oficio una revisión de estas sentencias. Entonces, igual, no sé si hay alguien que lo esté escuchando, que esté en esta situación, el juzgado envía una notificación donde dice que se va a revisar y se pide que, bueno, pues que la persona con discapacidad acuda a una cita con el médico forense y que se valore un poquito de nuevo cuál es la situación, ¿vale? Para las personas que de nuevo solicitan la protección, pues ya en esa sentencia aparece la nueva figura. Para determinar o para designar esta figura de protección o para designar que alguien lo necesita, tiene mucho peso, así como anteriormente tenía mucho peso pues un informe psiquiátrico médico donde todo el peso se ponía en las dificultades de la persona con discapacidad. Ahora el peso está mucho más puesto en lo que es el entorno de esa persona, ¿vale? Una persona tiene una discapacidad que puede ser pues, muy grave o muy limitante para algunas cuestiones de este tipo, pero si tiene un entorno que el juez considera
que es un entorno muy protector, que es un entorno capacitado para ejercer estos cuidados, o puede ser que la persona que tenga discapacidad intelectual sea una persona capaz de dejarse ayudar, capaz de pedir ayuda, que confía y se fía de la familia que le cuida y le protege. En ese caso no se nombra una figura de protección, bueno, se nombra una guarda de hecho, o el juez reconoce que con la guarda de hecho que se ejerce es suficiente, ¿vale? Todo esto es un poco complejo, pero bueno, es algo que también pues, individualmente vamos echando una mano para hacerlo. Bueno, hay también otras figuras de protección que se pueden hacer, que se puede consultar en notario, que se pueden hacer ante notario, porque hay algunas cosas que pueden ser un apoyo puntual que una persona necesita. Es decir, no necesita un curador que permanentemente tenga que acompañarla a todos sus actos jurídicos, sino que igual es algo muy, muy puntual para una sola cosa. Y eso igual se puede hacer ante notario o se puede hacer una solicitud de una autorización en el juzgado. Vale. Bueno, quien ejerce esta figura de protección, bueno, normalmente es la familia, el entorno más directo, pero cuando esto no es posible, pues están la Fundación Futuride y el Instituto Tutelar de Vizcaya. ¿Vale? Bueno, esta es la sentencia que he enseñado antes, las sentencias, estas son las antiguas, y esto es un requerimiento de los que he hablado. También pongo la foto porque personas incapacitadas antiguamente, esto es lo que les llegaría del juzgado para hacer una nueva valoración y adecuar la terminología a la nueva legislación. Bueno, aquí es donde pone pues, que se designa como guardador. Esto es una persona que antes tenía una tutela, una sentencia de incapacidad que requería una tutela. La tutela es que representa, o sea, que es el representante de la persona con discapacidad para todo. Entonces, a través de esta revisión que el propio juzgado promueve, vuelven a valorar a la persona y aquí quitan la tutela y dicen que con la guarda, de hecho, que el hermano de la persona está ejerciendo es suficiente, con lo cual pues, esa persona ya no necesita una sustitución legal para ninguno de sus actos. Esto no se ve nada, pero bueno, es una sentencia nueva, donde ya directamente se nombra a un padre como curador con funciones representativas. ¿Vale? Esto sería lo más parecido a lo que antes llamábamos tutela. ¿Vale? Esto es que por algún motivo, tanto el entorno social de la persona como la propia persona, porque de alguna manera no se deje ayudar, pueda estar en más interior, sea más vulnerable o tenga más riesgo, pues eso, de que pueda ser manipulada por terceros. En este caso se ha nombrado esa curatela representativa. Vale, bueno, vamos a pasar a otro tema. Ahora pasamos a los recursos económicos. ¿Vale? Voy nombrando uno a uno y digo un poco lo que es y cuál es la forma de acceder. ¿Vale? Vale, empezamos con las pensiones de la Diputación de Vizcaya. Aquí hay pensiones que se llaman así, es el nombre que oficial, ¿no? Pensión de invalidez no contributiva y fondo de bienestar social. Estas son las de Diputación y son pensiones. Esa pensión de invalidez puede ser para personas que tienen una discapacidad superior al 65% o para personas mayores de 65 años que no han cotizado y no tienen derecho a una jubilación. ¿Vale? Para estas pensiones voy a decir algo que luego también va a ir por lo de la seguridad social, pero bueno, lo voy a adelantar. La pensión de invalidez para personas con discapacidad con más del 65%, hasta ahora, bueno, las personas que tenían una incapacidad judicial, lo de la sentencia que acabamos de hablar ahora, si no tenían el 65, pero por sentencia judicial se había declarado una incapacidad o una modificación de su capacidad, también tenían derecho a esta prestación. ¿Vale? Lo comento porque ahora estamos un poco en duda. La Seguridad Social permitió, bueno, a través de un decreto, que esto sucediera, que las personas incapacitadas se asimilaran a efecto de pensiones
como si tuvieran el 65, pero es que ahora mismo el concepto persona incapacitada no existe. La Seguridad Social, a principios de año, bueno, cuando sacan las publicaciones sobre los recursos, presupuestos generales del Estado y tal, y ahí se habla pues todas las cantidades de las pensiones, prestaciones y demás, ahí había un apartado en el que la Seguridad Social decía que en un plazo de 6 meses lo que se iba a hacer era revisar esos términos para ver cómo quedaba eso, para ver si revisaban y en lugar de poner incapacidad ponían otro término y cómo quedaba. Han pasado más de 6 meses y no ha habido ninguna publicación en este sentido. En ese periodo ha habido gente que ha seguido presentando solicitudes para la invalidez no contributiva y para la prestación familiar. En esos casos están los expedientes parados, por lo menos en la medida que nosotros conocemos, lo que hemos hecho a través nuestro y a través de Buenavide. Desconocemos qué ha pasado, si alguien lo ha hecho por su cuenta, y no lo tenemos muy claro. ¿Vale? Seguimos haciendo y presentando y esperando a que salga una publicación sobre esa nueva terminología. Vale. Luego está también de Diputación la pensión Fondo de Bienestar Social, que se llama, que es para personas que tienen más de un 45% de discapacidad, y estas pensiones, tanto la de invalidez como el Fondo de Bienestar Social, van vinculadas a ingresos económicos de la unidad de convivencia, ¿vale? No cualquier persona con discapacidad lo puede recibir, sino aquellas que no tengan ingresos, pero que se computan los de la unidad convivencial. Vale, siguiendo con la Diputación, ya no hablamos de pensiones, sino de prestaciones, ¿vale? Está la prestación por cuidado del entorno familiar. Estos son de dependencia, son prestaciones de dependencia. La prestación por cuidado del entorno familiar es que las personas que viven en su casa, que tienen una persona cuidadora y que es una persona cuidadora que es un familiar y que está empadronada en el mismo domicilio, esa persona, en función del grado de dependencia que tiene, puede recibir una prestación. Esta prestación es compatible con acudir a un centro de día, a un taller ocupacional o con el empleo. Luego ya, en función de si es un empleo ordinario o si es un ocupacional, pues se hacen las restas correspondientes. Es decir, la persona que acude a un centro de día cobraría el 50% de lo que le corresponde de esta prestación. Las personas en centro ocupacional lo mismo, pero las personas que están en un empleo ordinario podrían tener la prestación por cuidado del entorno familiar completa, al 100%. Vale, se añade una prestación vinculada al servicio. Esta es una prestación que aquellas personas que se encuentran en lista de espera de un servicio residencial, pero que tienen necesidad de utilizarlo, pero no se les ha adjudicado, pueden de manera privada estar en un servicio de este tipo, pagándolo con su propio dinero. Y en ese caso, la Diputación le va a dar una prestación para ayudar al pago de la residencia. ¿Vale? Esta prestación vinculada al servicio es eso, para residencias privadas, tanto temporales como permanentes. ¿Vale? Hay otra prestación que es vinculada al descanso del cuidador. Y esto es una prestación que se da a las personas que tienen un cuidador y que necesitan a lo largo del año un descanso que a las 15 días las han ampliado a un mes. Entonces, es otro precio distinto de lo que sería el anterior que he dicho. Es, durante un mes pues está en la residencia y la Diputación paga en torno a 80, 90 euros en función de la situación familiar por cada día que esté en la residencia. ¿Vale? Es distinta a la otra prestación, que esa es cuando la persona está de forma permanente y te pagan una cantidad fija dependiendo del grado de dependencia que tengas. Vale. Vamos a las pensiones de la Seguridad Social. ¿Vale? Está la pensión de orfandad. La pensión de orfandad es una pensión que no va vinculada a que tenga, bueno,
suele ir vinculada, pero no es como un requisito que ya con eso te la dan si tienes un 65%, un 33%, una discapacidad, sino que va un poco vinculada a la capacidad que tengas para poder trabajar y poder ganarte la vida, ¿vale? Entonces, cuando una persona con discapacidad solicita una pensión de orfandad, lo que le van a valorar es a través de un tribunal médico qué capacidad tiene para trabajar. La orfandad para personas mayores, porque la orfandad para menores de 25 años, no está vinculada a que puedas trabajar o no, simplemente la recibes, pero a partir de esa edad tienes que justificar que no estás capacitado para el trabajo para seguir percibiéndola, ¿vale? Una persona que se queda huérfana con 50 años podría percibir esa prestación de orfandad. Incluso personas que trabajan en empleo ordinario, que están cotizando, que son cotizantes de la Seguridad Social, justificando que su empleo es un empleo con apoyos y que si no fuera por ese empleo no habría una capacidad real de trabajo, también la pueden cobrar. Vale, la pensión de viudedad, pues bueno, tampoco va vinculada a una discapacidad. Cualquier persona que se quiere vivir y que reúna los requisitos de que la persona fallecida haya cotizado, la puede cobrar. Estas son pensiones, tanto la orfandad como la viudedad, son pensiones contributivas que el importe va en relación a lo cotizado, a la persona fallecida. Lo mismo la que es en favor de familiares. Es una prestación para familiares que han dependido económicamente, y eso puede justificarse, que han dependido económicamente de la persona fallecida, pero que no tiene un vínculo de hijo o de viuda. Vale, luego está la pensión de jubilación, personas que han cotizado y llegan a la edad de jubilación. En este caso, para acceder a la pensión de jubilación, las personas con discapacidad pueden tener ventajas, ¿vale? Personas que tengan una discapacidad de más del 65 o el 65 se pueden ir reduciendo años para jubilarse antes, y lo mismo personas que tengan más del 45 con un diagnóstico de discapacidad intelectual también podrían jubilarse a partir de los 56 años, ¿vale? Y luego la incapacidad laboral, personas que estén trabajando, que les surja algo nuevo, diferente, una enfermedad que sea incompatible con el trabajo, pues también pueden acceder a esto. Luego en esto habría que ver también individualmente, porque todo no es compatible con todo. Entonces, bueno, en cada caso individual habría que valorarlo. Y luego hay una prestación de la Seguridad Social, que es la prestación familiar por hijo a cargo, que al igual que la que he dicho antes, la invalidez es para personas que tienen una discapacidad superior al 65% y que en su momento a quien estaba incapacitado también se lo asimilaban. ¿Vale? Aunque se llama prestación familiar por hijo a cargo, en el último tiempo la Seguridad Social está pidiendo que todas las personas hagan la solicitud a título individual, es decir, que la persona con discapacidad haga su propia solicitud a su nombre para recibir esta prestación, ¿vale? Antes lo solicitaban los padres, el padre solicitaba, y por eso el nombre de prestación familiar por tener un hijo con discapacidad. Ahora mismo la propia persona tenga la sentencia antigua de discapacidad, tenga una curatela, no tenga ninguna figura de protección, la propia persona con discapacidad lo puede solicitar a su nombre, ¿vale? Es una prestación esta que no va vinculada a ingresos económicos, solamente sería incompatible cuando la persona con discapacidad está trabajando y gana más que el salario mínimo interprofesional. En ese caso sería incompatible, pero bueno, una persona que esté trabajando, que esté ganando 800 euros, podría cobrar esta prestación, que es unos 400 euros mensuales. Esta prestación puede tener algún complemento también si la persona, además de tener la discapacidad, si tiene una discapacidad de más del 75 y si tiene una dependencia, pues bueno, eso tiene algún complemento, ¿vale? Bueno, y luego vamos al tema de las ayudas también económicas. No son ni pensiones ni son prestaciones, pero bueno, puede haber
ayudas para la compra de productos de apoyo, para sillas de ruedas, prótesis, sistemas de comunicación, tablets, este tipo de cosas. Hay ayudas también, el tema de la salud bucodental. Aquí las personas que necesitan, por ejemplo, personas con discapacidad, suele ser bastante habitual que para pequeñas intervenciones o cosas muy leves como una limpieza necesiten una sedación, ¿vale? Entonces, esto está subvencionado. La sedación la cubre Osakidetza. Para eso también vemos cómo solicitarlo, pero también echamos una mano en esto. Incluso algunas clínicas dentales tienen esta posibilidad de ayudar en la gestión. Bueno, luego hay ayudas para la conciliación de vida laboral y familiar, que son ayudas económicas del gobierno vasco, pues aquellas familias que estén en situación de excedencia o de reducción de jornada para cuidar a un familiar dependiente con discapacidad, bueno, pues pueden solicitar también ayuda económica. Y luego pues están las desgravaciones y deducciones en Hacienda. Por tener una discapacidad, presentándola, pues hay desgravaciones. Vale, más cosas. Tema de movilidad. Vale, aquí en el reconocimiento de discapacidad que he hablado al principio de todo, he hablado del apartado de movilidad. Cuando valoran la discapacidad, valoran la intimibilidad, no puedes utilizar un transporte público, ¿vale? Esto también se valora ahora a través de la dependencia, no solo de la discapacidad. Se valora cómo la persona, bien por dificultades físicas, bien por dificultades conductuales, bien por dificultades de visión, por otro tipo de circunstancias, no pueden utilizar un transporte público y se les concede lo que es la tarjeta de estacionamiento, la tarjeta azul, o sea, que conocemos. Luego también, si tienes este tema de movilidad valorado, te puedes beneficiar si compras un vehículo de lo que es la exención del impuesto de matriculación. Hay una reducción por el IVA también. También hay el impuesto, o sea, impuesto de matriculación y impuesto de circulación, dependiendo de los ayuntamientos. Para el tema de la OTA también hay, cada ayuntamiento también lo lleva de forma distinta, pero también hay ventajas para la OTA. Y luego también hay ventajas en transporte público, ¿no? Esto es para todas las personas que tienen discapacidad. A partir del 65%, pues conocemos el tema de la VARIC, que puedes tener una VARIC especial o con título, con foto. La VARIC con foto, que es la que te permite pues viajar a un precio más reducido. Y bueno, todos los demás transportes también es ver porque también hay ventajas. Y bueno, hemos terminado de hacer un poco el repaso. Sé que ha sido un poco denso y yo creo que igual si hay alguna pregunta, si podemos ir enfocándolo un poco, pues eso, desde lo individual y así, bueno, pues igual podemos aclarar más cosas. Pues así es, Cristina. Muchísimas gracias por toda la información que nos has dado hoy, las ayudas, los recursos económicos, las prestaciones, pensiones. Yo creo que ha sido como todo un recorrido y un mapa general de todos los recursos que podemos tener o pueden tener las personas con discapacidad intelectual y sus familias aquí en Vizcaya, desde la Diputación, desde los ayuntamientos, desde el gobierno vasco y bueno, desde otros lugares ya más privados. Bueno, no sé si las familias ahora mismo no hay ninguna pregunta, pero yo creo que, como tú decías, ¿no? Cada caso particular tendría que entrarse a mirar, a analizar detenidamente cómo podrían vincularse las prestaciones, las pensiones y todas ellas en conjunto, ¿no? Para que puedan hacer uso de esos recursos y valerse de esos servicios, ¿no? Al final que ofrece el gobierno. A ver, alguien está escribiendo aquí, vamos a ver. Bueno, eso puedes animar a que se pongan en contacto individualmente con la trabajadora social y poder resolver cualquier duda. Claro que sí, Cristina. Bueno, Diana Cabezas dice pues que muchas gracias, que tu exposición ha sido súper clara y bueno, también coincido con ella en que hay muchas cosas que al final ni siquiera yo
no conocía. Entonces creo que ha sido muy expositivo y bueno, que ha sido de mucha ayuda. Eh, sí, lo que dices tú, Cristina, si de pronto en este momento no hay ninguna pregunta de las familias, pero que de pronto luego se ponen a mirar nuevamente la presentación o refrescan sus notas, sus apuntes y quieren ponerse en contacto ya sea con Cristina o con alguna otra trabajadora de Goravide, estamos siempre dispuestos. Ahí, bueno, Cristina ha puesto el email administracionsayuda@goravide por si, bueno, si alguien tiene alguna inquietud o alguna duda ya más puntual desde su caso, con su familiar, con lo que, bueno, desde Sayuda podamos aportar. Pedro está escribiendo, vamos a esperar un poco a ver si tiene alguna duda o algún comentario. Bueno, mira, Cristina, Pedro te da mucho, pues gracias por darles una visión general a las familias de los diferentes servicios que además hay en Goravide, aparte de los que hay en Vizcaya. Muy bien. Eh, y bueno, nos da una sugerencia, muchas gracias Pedro, la calidad del sonido, ¿no? Les pedimos disculpas porque, bueno, hemos tenido algunos problemas en las oficinas de conexión y de sonido a nivel también de internet, pero muchas gracias Pedro, lo vamos a tener en cuenta para los próximos webinarios que se puedan dar. Bueno, pues Cristina, muchísimas gracias de verdad por tu tiempo, por este espacio. Y bueno, familias. Pues muchas gracias por invitarme y muchas gracias a todas las familias que se han conectado para escucharme. Y bueno, pues el próximo año, si queréis, otra vez. Claro que sí, Cristina. Otros temas. También muchas gracias. Emma te dice que muchas gracias. Y Natalia, una de las familiares, está escribiendo. Vamos a esperar un poco a ver qué. Bueno, pues que muchas gracias. Creo que los familiares han quedado complacidos con la exposición y bueno, ya supongo que algunos de ellos, después de evaluar, se pondrán en contacto. Así que muchas gracias familias por haber estado aquí, por permitirse este espacio de aprendizaje también y nos vemos en el próximo webinario del siguiente mes, en el mes de diciembre. Hasta la próxima.